En el Señor. Aleluya. Bueno, gracias y paz, estamos aquí en Argentina, Cosquín, una ciudad de la provincia de Córdoba, y estamos Carolina, Omar y Tomás, está en República Dominicana. Entonces estamos estudiando Primera de Juan, ¿eh? Y ya estamos en el capítulo 2, versículo 3. Así que vamos a continuar y espero que sea bendición. Amén, gracias y paz. Entonces vamos abriendo la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Ya habíamos pasado por los versículos 1 y 2. Ahora vamos por el versículo 3. Y también el 4, si Dios quiere. Vamos a leer el 3 primero. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Amén. Amén. Entonces vemos que otra vez Juan empieza con esto. Pero vamos a ver qué conseguiste tú, Carolina, primero, sobre esta frase. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Claro. Bueno, acá nos está hablando, ¿cierto? De un conocimiento espiritual. Un conocimiento, no un simple conocimiento, es decir, muchas veces nosotros usamos esa palabra, yo conozco, tal, conozco, como algo muy, ¿no? Sino que acá está hablando, cuando la Biblia habla de conocer, es mucho más de lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Es algo más profundo, y es espiritual, en el caso de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, en esto sabemos que le conocemos. Cuando le conocemos, tenemos comunión con Él. Entonces, el conocimiento y la comunión son como de una moneda, de una cara, el conocimiento, otra cara, la comunión. Cuando uno dice que le conoce, tiene una comunión. ¿Y qué es una comunión? Una relación con Dios, ¿cierto? Cuando uno, qué sé yo, en el matrimonio uno se conoce, no es simplemente, yo conozco acá, sino que tiene una relación, una comunión, que uno habla, que le conoce al otro, y una relación. Entonces, cuando nosotros decimos que le conocemos, está hablando de una comunión. Y busqué, me dio el versículo de Oseas. Oseas 6.3. Vamos a buscar. Oseas 6.3. A ver si lo tenemos más. Y vos podés buscar, Tomás, Juan 7, 16, 17. Entonces así vamos, adelantando un poquito. Yo voy a buscar el otro, Juan 17, 3. Lo tengo ya. Oseas 6.3. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Amén. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Ahí está. Entonces es un llamado a conocer a Dios, Sí. Saber cómo es. Sí. Bien. Y Juan 7, 16, 17. Sí. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. ¿Qué nos habla este versículo, Tomás? ¿De qué está hablando ahí Jesús? Bueno, el Señor Jesús estaba como que le estaban cuestionando sobre su doctrina. Entonces, él dijo que la doctrina no era de él, sino del Padre que lo envió. Porque el Padre fue el que lo envió a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra.
Entonces, el que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. Ah, Es decir, Jesús era como un reflejo de la doctrina del Padre, de la voluntad del Padre, de cómo debe vivir el hombre ujú, para ser grato delante del Padre. Jesús era ese ejemplo. Entonces, todo el que veía la vida de Jesús y lo que Jesús hablaba y enseñaba, se daba cuenta de que la doctrina de Jesús venía del Padre. No era un hombre más que se inventó una doctrina, sino que era algo que venía de Dios, porque todo lo que él hablaba y hacía reflejaba al Padre. Entonces, eso es exacto. lo que yo veo Así, aquí. así es. Y Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Mm? Eh, Acá Juan está, porque habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Que mucha gente dice que le conoce, ¿eh? Que yo sigo a Cristo, yo le conozco, pero según la Biblia es otra cosa conocer a Dios, como dijimos recién, es experimentar a Dios y ahora vamos a ver después la otra parte, ¿cierto? Que el que conoce, el que dice que conoce a Dios, debe guardar sus mandamientos. ¿Eh? Pero primeramente, conocer es a Cristo, tenemos que conocerla a Él, porque dice, Él es la vida eterna, dice, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Mm? Entonces, nosotros debemos, para ser salvos, debemos conocer al Señor. Y conocerlo implica guardar sus mandamientos. Como ahora después vamos a seguir hablando de eso. Pero no me voy a adelantar. Dame adelante. Exacto. No importa, se puede repetir otra vez. Sí. Bueno, y Omar, ¿qué has encontrado sobre esto? Yo, yo lo que encontré es, bueno, los mismos pasajes de Caro, Oseas, Juan. Yo tengo también Juan 8, 31 y 32. Ah, Juan. 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ujú. Amén. Ahí habla también de conocer. Claro, ¿Mm? que debían permanecer. Ellos habían creído en Jesús. Acuérdense que los judíos eran duros para creer, había mucha resistencia, mucho atado a sus tradiciones, al legalismo, etcétera. Y si permanecen, dice, mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. O sea, iban a ser verdaderos seguidores de Jesús. Y, y ahí van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿No? Iban a ser libres de sus pecados, por supuesto, iban a experimentar la salvación, iban a ser libres de sus tradiciones que lo ataban, mandamientos de hombres, Ujú. iban a experimentar la verdad de Dios. Pero, bueno, debían permanecer en la palabra de Jesús, en la palabra que luego iban a dar los discípulos, los apóstoles, iban a dejar. Y yo lo que quería agregar que acá, para los que nos escuchan a la grabación, que acá nos da una seguridad, Juan. Nosotros, dice, Ujú. en esto sabemos. Es el, hay gente que quiere ir a lo seguro, ¿no? Quiere estar en lo seguro. Eh, y esto es lo seguro. Juan nos dice, esto sabemos, hemos llegado a conocer a los que hemos llegado a conocerlo, ¿no? Entonces, para la gente que por ahí no confía, duda, eh, dice hay tantas religiones, hay tantas cosas, dice. Bueno, acá Juan nos da seguridad, su palabra nos da seguridad, que nos da como un ancla, dice,
Uno tira el ancla al mar y el barco se queda clavado, no se mueve, no se mueve. Y bueno, así es la seguridad que Dios nos da. Si nosotros guardamos su mandamiento, y como decía la Caro, conocemos espiritualmente al Señor, tenemos vida eterna y estamos en la verdad. ¿eh? Eso lo quería decir. Nos da seguridad la palabra. Amén, muy bueno, sí. Que el Señor nos da esa libertad al conocerle. Vamos a ver qué yo puse aquí. Puse conocer a Dios. Todo cristiano debe conocer a Dios. Esa es una verdad que tenemos tenemos que tener claro. Todo el que dice ser cristiano debe conocer a Dios. Por esto Juan pone un condicional, porque hay muchos que dicen ser y no lo son realmente. Por eso Juan pone ese condicional. Él pone a veces que si guardamos sus mandamientos es que le conocemos. Entonces, sí, si hacemos una cosa es verdad la otra. Ujú. O sea, no podemos creer que si alguien es cristiano, creer que conoce a Dios realmente, porque hay un ejemplo incluso en el libro de los Corintios, que Pablo dice, no conocen a Dios ustedes, lo que creían que la resurrección se había ya efectuado. Eso es en capítulo 15. Entonces hay mucha gente que está en las iglesias y no conoce toda la doctrina de Dios, cómo es Dios, y ya empiezan a no conocer a Dios y no a guardar sus mandamientos. Por eso es que él lo pone ahí para que se sepa. Conocer a Dios es muy importante para nosotros, para desarrollar nuestra fe y nuestra confianza. Y puse un ejemplo aquí en el Salmo 9, versículo 10. Lo voy a leer. Salmo 9, 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Entonces dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por eso es que a veces hay muchas personas que no tienen esa seguridad, esa confianza en Dios. Que, por ejemplo, tienen que pasar por un lugar oscuro o tienen que pasar por un lugar peligroso. Y como no conocen a Dios tanto, saber que Dios es omnipotente, que Dios siempre está protegiéndonos, que Dios es soberano también. Si Él permite una cosa es por un propósito. Entonces no confían realmente y el miedo se apodera de ellos porque no conocen a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener ese conocimiento y eso se puede evidenciar cuando guardemos los mandamientos, que vamos a ver más adelante. Así que todo cristiano debe conocer a Dios y tener confianza en Dios. Así que eso fue lo que puse en esa parte. Vamos con la siguiente parte. Dice, si guardamos sus mandamientos. Omar, ¿tienes algo de eso? Si guardamos sus mandamientos. Bueno, yo tengo, si guardamos su mandamiento, tengo Juan 14:15. Si yo tengo otro, Juan 15:10, si quiere buscar, Caro. Y Tomás, Apocalipsis 12:17. Juan 15, ¿me dijiste? Juan 15:10, yo Juan 14:15. Y bueno, si me amáis, dice Juan también, si me amáis, son palabras de Jesús, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea que una muestra de amor realmente es amarle, obedeciendo sus mandamientos. Lógico que tiene que ser, como decíamos, como algo del espíritu, amarle porque le amamos, o sea, guardamos su mandamiento porque le amamos, no porque le tememos, no porque hay que hacerlo, no porque el pastor me dice que lo haga, los hermanos me dicen, sino que sea de corazón, que sea movido por el Espíritu Santo realmente, que guardamos su mandamiento por amor a Dios, ¿no es cierto? Nada más. Esa es nuestra razón
de guardar los mandamientos. Ujú. Que no son los 10, sino todos los que encontramos como enseñanzas, mandatos que Dios nos da. Enseñanzas, que hay un montón. Hay más de 10. Sí. ¿Y cuál era el otro, Caro? El 15:10. Sí, Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. bueno. Amén. También el Jesús era un ejemplo porque dice, yo también guardo los Claro. mandamientos de mi Mi Padre Padre. y permanezco en su amor. Entonces Él nos da el ejemplo. Él obedecía al Padre y, por ejemplo, una cosa que él tenía que hacer era tenía que morir en la cruz. Y bueno, y él le costó a lo último, cuando estuvo en el monte Getsemaní, pasa a mí si es posible esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y bueno, él aceptó la voluntad del Padre, que era morir, Ujú. sabiendo que él luego iba a resucitar, pero tenía que pasar por los látigos, por la corona de espina, por que lo escupían, por todo eso que tuvo que pasar, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta sufrir? El que su cuerpo sea flagelado así. Pero él aceptó el mandato del Señor, porque entonces permanecía en el amor, y así nosotros también. A veces nos van a costar los mandamientos, nos van a costar, por ejemplo, amar a tu enemigo, nos va a costar, me va a costar a mí, pero por amor al Señor lo debo hacer. Y Apocalipsis 12:17. Sí, está hablando del dragón. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, que se cree que la iglesia que va a quedar en ese momento, y el diablo va a querer destruirlo porque guardan los mandamientos de Dios, porque siguen a Cristo y lo va a querer destruir, ¿no es cierto? También hasta lo último, la iglesia va a obedecer a Dios y vamos a tener la contra también de la gente y del Satanás mismo, que nos va a querer matar. Eso es lo que encontré yo, Tomás. Muy bien, Omar. Excelente. Bueno, voy a seguir yo mismo esa parte para dejar a Carolina de último con eso. Puse aquí, este sí es una condición, como había dicho antes. Puede o no darse en la persona creyente. Puse aquí ejemplo, Romanos 11:22. Romanos 11:22. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí? Entonces, hay también una condición, que si tú permaneces en esa bondad, si no serás cortado. Entonces también aquí, si tú guardas los mandamientos, es que tú conoces a Dios. Si no, tú no lo conoces. Entonces, si no tienes comunión con Dios, no estás con Dios, porque no guarda los mandamientos. Eso es. Entonces, la Biblia está llena de esas condicionales. Y aquí la vemos también en Juan, que Juan la usa, aparte de Pablo. Y bueno, la palabra guardamos significa obedecemos o cumplimos. ¿Sí? No es que yo lo guardo en un bolsillo o en la mente. Yo guardo este mandamiento y me lo sé de memoria. Ya. No, guardar significa que obedecemos. ¿Sí? Obedecemos los mandamientos de Dios. Los cumplimos. Dios siempre ha demandado que se guarden sus mandamientos. ¿Sí? Y un ejemplo de ello está en Josué 22:5. Si lo puede leer, Omar. Josué 22:5. A ver cómo que Dios siempre había demandado que le guarden sus mandamientos. Josué 22:5.
solamente guarda cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor, vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Amén. Desde el Antiguo Testamento el Señor estaba pidiendo eso, ¿eh? Y dice ahí con diligencia, con diligencia. No es que yo me lo sé y yo me lo sé, pero no lo hago, no, con diligencia, saberlo y a llevarlos por obra. Eso es lo que Dios demandaba y sigue demandando hoy día. Y acerca de los mandamientos, puse que son los mandatos o las órdenes que Dios nos da, lo que Dios nos pide. Toda la Biblia continuamente exhorta a guardar sus mandamientos. Hay un montón de pasajes que hablan de eso, como ese que leímos. El cristiano verdadero debe amar los mandamientos. Vamos a ver el Salmo 119, 47. Si lo puedes leer, Carolina. Salmo 119, 47. Dame un poquito. 119, 47. Sí, Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. amén. ¿Quién es que puede decir esas palabras, Carolina? Sí. Me regocijaré en tus mandamientos, cuales he amado. Y el que realmente sigue al Señor, porque aparte dice los cuales he amado, o sea, amado los mandamientos. Y aquí está el Amén, salmo amén. de, bueno, Uy. David o Ale, acá dice Ale, bueno, no sé quién escribió el salmo este. No sé. No, pero lo importante es lo que tú dijiste, los que aman al Señor, los que lo siguen, los que lo buscan. Ujú. Sí. Entonces el Salmo 19, 119 está lleno de eso, de ese tema. Entonces, si alguien tiene duda de que los mandamientos de Dios hay que cumplirlos, son importantes, Ujú. que se lea el Salmo 119 entero, que eso está lleno de eso, de exhortación. Entonces, ¿qué más puse por aquí? Los mandamientos son necesarios para alcanzar la vida eterna. Tengo aquí. Eso es muy importante. Vamos a leer Mateo 19, 17. Mateo 19, 17, que es el pasaje del joven rico. Mm, Que el joven rico le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna a Jesucristo? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. mm, Entonces los mandamientos son importantes. Si no, el Señor Jesús había dicho, solo tienes que creer en mí y ya, y confesarme como Señor, y ya te entrarás a la vida. Sabemos que eso es necesario, pero eso todavía, en el tiempo de donde estaba el joven rico, no era, todavía no, porque Jesús no había entregado la vida, ni mm, había sido exaltado. Pero los mandamientos sí te llevaban a Cristo, los mandamientos. El que guardaba los mandamientos ese tiempo, de alguna manera iba a llegar a Cristo, a saber que Cristo era el Señor y que lo iba a aceptar. Así que los mandamientos son igual de importantes que también la fe en Cristo. Y el último que voy a leer, 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. mm. No importa la ley que hubieran, que si uno es judío, si uno es gentil, sino que se guarden los mandamientos de Dios. Eso es lo que vale delante de Dios. Los mandamientos son la voluntad de Dios, la mente de Dios. Por eso guardarlos es conocerlo. Guardar lo que conocer. Bueno, ahora no sé si Carolina puede hacer su parte en esos minutos que faltan o hay que salir. No sé si voy a hacer, pero no, mejor, salimos así, lo doy tranquila, no estamos ahí, Bueno, con el tiempo, Ok, damos un minuto y volvemos a, hasta está luego. bien, hasta luego. Bueno, seguimos hermanos. Con esto sí,
guardamos sus mandamientos, con esa frase, ¿no? Bueno, recién había dicho, ¿no? Que como también nuestro hermano Tomás estuvo hablando, ¿no? Que si alguien dice que le conoce, debe guardar sus mandamientos. ¿Eh? Y si no lo hace, no le conoce, aunque diga que le conoce. ¿Eh? Y esto es muy importante, porque hay dando vueltas a partir de que estamos en la época de la gracia, ¿no? Entonces, los mandamientos eran para el Antiguo Testamento que había que cumplir y qué sé yo, entonces que muchos sacan los mandamientos, parece, ¿no? Como que no, la salvación es por la gracia de Dios, y es verdad, es por la gracia de Dios, es por la fe en Cristo, y que si no tenemos fe en Cristo, por más que hagamos cosas buenas, no sirve de nada. Vamos a aclarar eso, pero los mandamientos siguen vigentes, aunque algunas cosas, a lo mejor, como por ejemplo del tema del reposo, cambió algunas cuestiones, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, igualmente siguen estando los mandamientos, y son muy importantes, y si no guardamos los mandamientos, no podemos entrar a la vida eterna, no podemos heredar la vida eterna. Entonces, es verdad, es como que son dos caras de una misma moneda, como recién hablábamos de la otra moneda, ¿no? Por un lado está la fe, la gracia de Dios, la fe en Cristo, por el otro lado también está el guardar los mandamientos de Dios. Y para ser salvo tiene que estar las dos cosas, no una sola cosa. Entonces muchos dicen, no, porque si no, entonces por obra. No, no es por obra. Pero la fe sin obra es muerta. La fe que no se acompaña de obras buenas no sirve. Si uno dice tener fe en Cristo, debe demostrar esa fe con buenas obras. Y las buenas obras es guardar los mandamientos de Dios. Entonces vamos a ver Apocalipsis 3:8. Primeramente, a ver, Omar puede buscar ese. Y Tomás, Mateo 28:20. Después el otro creo que lo habíamos leído. Juan 14:15 lo había leído él. Sí. Y yo voy a ir buscando. 3:8. ¿Qué dice, hermano? Yo lo tengo. Yo conozco, son palabras de Jesús, a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está. ¿Qué dice ese pastor? Y que la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan que son las 7 iglesias del Apocalipsis? Que el Señor a cada una le hace una exhortación y encuentra lo bueno y malo que tenían. Y acá dice el Señor que yo conozco tus obras y que ha puesto una puerta abierta y tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, resaltamos eso las obras. Conozco tus obras, dice. Claro. No solamente que crees, sino tus obras. Porque guardar los mandamientos entraría en lo que son las obras que uno debe hacer. Guardar los mandamientos. Entonces, Dios está atento a lo que hacemos. No es que a Dios no le importa lo que hacemos. Dios está atento a las cosas que hacemos. Y si guardamos o no. Cuando decimos guardar los mandamientos, no solamente es atesorarlos dentro de uno, sino ponerlo en práctica. Es las dos cosas. Obviamente que tenemos que tenerlo dentro nuestro, sus mandamientos, conocerlos. Por eso es importante leer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque si nosotros no conocemos lo que Dios quiere de nosotros, no lo vamos a poder hacer. Entonces es importante conocerlo, atesorarlo, pero ponerlo en práctica, porque a veces lo tenemos acá, todo acá, pero no baja, como yo digo siempre, no baja. Entonces, eso es muy importante. Y Mateos, te había dado a vos, ¿no, Tomás? Sí, 28:20. Eso es el Señor Jesús mandando a sus discípulos, sus apóstoles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, guardar es también guardar las palabras de Cristo, porque es lo que Él lo enseñó. Todo lo que Jesús enseñó es guardar también los mandamientos, ¿no? Y él nos mandó eso, que guardemos todo, le mandó a ellos y por lo tanto también en parte a nosotros, que guardemos todo lo que Él enseñó en los evangelios, entonces que tengamos en cuenta eso. Y bueno, Omar ya había leído Juan 14:15, yo voy a leer Juan 14:23. 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, más claro ahí, el que me ama, dice, porque muchos dicen, yo amo a Dios, pero no hace nada, ¿no? Y viven vidas, pero ellos dicen que aman a Dios. No, si uno ama a Dios, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y dice, y ahí Él puede venir y hacer morada con nosotros. Bien, y bueno, el otro, no, entonces ya lo habíamos leído, el Apocalipsis 3:8, que lo repetí acá. Después Jeremías, a ver, Omar, ¿puedes buscar? Jeremías 31, del 33 al 34, por último. Y ya. Bueno. Jeremías 31, del 33 al 34. Claro. Jeremías 31, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Claro. Ahí de qué está hablando, del tiempo, ¿no? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto, claro, el nuevo pacto ahora. Sí, acá podemos ver que nosotros hoy en día, en este tiempo, tenemos algo que quizás ellos por ahí no lo tenían, ¿no? Que es ahora, antes el Espíritu de Dios, ¿cierto? Bajaba en un lugar, ¿cierto? Ellos iban por eso al templo, era el lugar donde, ¿cierto? Pero ahora, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, como dice recién este pasaje anterior, vendremos y haremos morada, dice, en él, ¿no? Entonces ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo, y eso es algo, ¿no? Que en este tiempo no tenían esa, ¿no? Ventaja, por así decirlo, ¿no? Que no por eso lo excusan, ¿cierto? Pero digamos que hoy es un mejor pacto, se puede decir, porque realmente tenemos ahora el Espíritu Santo que está continuamente con nosotros, que nos habla, que nos exhorta, que, ¿no? Entonces, y nos ayuda, ¿no? El Espíritu Santo que nos ayuda a conocerle, nos ayuda a guardar sus mandamientos. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor, obviamente, y que es el pacto que Jesús inauguró, ¿no? Al morir y resucitar. Entonces, es muy importante los mandamientos de Dios, y es importante conocerlos profundamente, porque uno no puede hacer algo que no conoce. Y muchas veces, a veces cometemos, no hacemos cosas malas porque no desconocemos, desconocemos qué es lo que el Señor nos manda. Entonces ahí cometemos los errores y muchas veces caemos en desobediencia por no conocer también. Obviamente que la mayoría de las veces es que sabemos, sabemos las cosas y no lo hacemos, pero muchas veces también puede pasar eso, ¿no? Un desconocimiento. Como dice otro pasaje, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque no tuvo conocimiento. Entonces la falta de conocimiento de Dios, la falta de conocer la palabra de Dios, hace que hoy en día muchos
anden ¿viste? A tienta, y por eso uno solo ve muchísimo, ¿no? Como muchas iglesias están en tantas cosas que uno dice, pero si la Biblia es clara, ¿no? Pero es tanto desconocimiento, que terminan creyendo y entrando en cosas que no van, porque no conocen, no se ponen a realmente a escudriñar la palabra de Dios o a guardar en su corazón su palabra para no ponerla en práctica. Bueno, ahí termino. Muy bien, Carolina, muy buen análisis de lo que es guardar los mandamientos. Y ahora bien, vamos a seguir al versículo 4. Lo voy a leer. Primera de Juan 2:4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bien, vamos a dividir este versículo en dos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos será una parte. No sé si ustedes lo tienen así o si no lo pegan con la otra. Y la otra parte será el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces yo voy a hacer la primera parte ahora. Puse aquí. El que dice y no hace. Siempre existe esa posibilidad. En la historia siempre ha existido esa posibilidad. O sea, Juan ya lo expuso en el capítulo 1, los versículos 6, 8 y 10. Sí. Esos videos los tenemos ahí, si alguien quiere verlos. Donde Juan decía, si decimos esto y hacemos lo otro, somos mentirosos, no tenemos la verdad. Si decimos y no hacemos, entonces Juan siempre tiene ese ejemplo. Voy a traer aquí, el que dice y no guarda. Jesús pone también como ejemplo qué implica conocer a Dios. Mismo Jesús lo puso. Y voy a leer Juan 8, del 54 al 55. Juan 8, 54. Dice, respondió Jesús. Está hablando Jesús con los judíos y los fariseos. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús mismo se pone como ejemplo ahí. Mira cómo usa la palabra conocer y guardar. Le conozco y por eso guardo la palabra. Sin embargo, ellos, los judíos, estaban ahí, no conocían a Dios porque no guardaban la palabra, no la guardaban. Los fariseos decían, mandaban a cumplir los mandamientos, mandaban a guardar la ley, pero ellos muchas veces no la guardaban la ley. No hacían, o si no, hacían la ley ritual mayormente, como los diezmos y los sacrificios, esas cosas, pero no hacían lo más importante de la ley, que es el amor y la misericordia. Entonces Jesús fue un ejemplo también para nosotros. Los judíos también eran de Dios al guardar su palabra. Los discípulos también le pertenecían a Dios cuando empezaron a guardar su palabra. Y está en Juan 17:6. No sé si ya lo habían leído. Lo voy a leer otra vez. Si lo leyeron, lo voy a leer otra vez. 17:3 leímos. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, aquí es porque Jesús le manifestó el nombre. Sabe que el nombre no es nada más que se llame Jesús o que se llame Jehová o que se llame Yahvé. No es ese nombre, sino quién es la naturaleza, la esencia. Cuando él dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que me diste, es que le ha manifestado su comunión, su conocimiento, a los que han guardado tu palabra. Dice. Entonces los discípulos también empezaron a conocer al Padre y al Hijo, porque se pusieron a guardar la palabra, ellos mismos también los discípulos. Los discípulos tenían que guardar la palabra, no era solamente seguir a Cristo por ahí, porque muchos le seguían a Cristo al principio y muchos volvieron atrás porque sus palabras eran muy, muy fuertes para ellos.
Está en Juan capítulo 6, que se devolvieron muchísimo. Jesús le dijo, ustedes se van a devolver también, los discípulos, se van a ir atrás. Y dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces ellos guardaron la palabra de Jesús y siguieron firmes y llegaron a conocer al Padre y al Hijo. Y así ser verdaderos discípulos, como también nosotros debemos hacer. Y otro ejemplo de la importancia de los mandamientos, lo voy a leer, Segunda de Crónicas 24:20. Segundo libro de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Entonces, la comunión con Jehová, con Dios, depende de los mandamientos. Porque ¿qué hizo ese pueblo? Quebrantó los mandamientos. Lo dejó de hacer. Se puso a adorar dioses falsos. Y todos esos mandamientos de Dios, que estaban en la ley, lo abandonaron. Entonces, Dios también los iba a abandonar. Entonces, un ejemplo para nosotros. Si nosotros empezamos a quitarle autoridad a los mandamientos y empezamos a desecharlos, y a decir, eso no es para nosotros, eso es para los judíos, no vamos a cumplir eso. Si empezamos con esas cosas, Dios nos va a dejar, porque la comunión con Dios depende de los mandamientos. Ya lo habíamos visto cuando Carolina leyó de, si me aman, guarden mis mandamientos, y el Padre los amará. Entonces ya se sabe que es así. Entonces los mandamientos son muy importantes. Y bueno, hasta aquí esta parte. Ahora, Carolina, ¿qué tienes ahí sobre esa parte? Bueno, sí, bueno, yo puse profesión falsa, o sea, el que dice que yo le conozco y no guarda su mandamiento, es falso, es una profesión, se dice, ¿no? Cuando uno dice ser algo, pero que no es así, ¿cierto? Y eso se ve mucho, hay varios pasajes, vamos a ver ahora. Bueno, yo tengo Ezequiel 33, 31 al 32, le voy a pedir a Omar que busque Mateo 7:21. Vos, Tomás, podés buscar, creo que Salmos, que se ponen 78:36, fíjate, porque estoy ahí. Y bueno, después doy otro pasaje más. Y yo voy a leer el Ezequiel 33, 31 al 32. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Bueno, ahí es claro, ¿no? Ellos, hay muchos, ellos querían hacer pasar como que ellos eran el pueblo, ¿no? Y era todo lo que decía él era así, qué bueno ese mensaje, y así hay mucho hoy, ¿no? Qué buena palabra de Dios, qué bueno ese mensaje, qué bueno. Pero, nada. Entonces eso no sirve, no sirve, no se engañen. Si alguien está escuchando y cree que porque va a una iglesia, por así decir, una iglesia, un templo, es parte de alguna congregación, y simplemente porque está ahí y escucha, y está ahí y cree que con eso ya está, y escucha, pero no pone. Entonces es falso, no sirve para nada. Y Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, hay más claro, ¿cierto? Y el otro, Tomás, ¿estaba bien? Salmo 78. Salmo 78, me dijiste 16. 36. 36. A ver.
No, yo creo que es el 56, porque Ah, a ver. el 36 habla de la lengua. Bueno, Ah, por eso. A ver. Si no, el bueno. 56 Ujú. dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Ah, bueno, puede Guardaron ser. Ujú. Amén. Sí, Sí. puede ser que sea eso. Ahí a lo mejor me confundí. ¿Mm? Bueno, no guardaron, dice. ¿Eh? Ujú. Y Mateo 7:6, Omar, vos estabas ahí en Mateo. Sí. Léelo. 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Bueno, Bueno, no. Ahí me parece que también no sé qué. Me parece que no va ese o versículo. si no, puede ser 16. A ver. Por su fruto lo conoceréis. Ah, ahí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Bien, Sí, bien. así que después el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Claro, bien. Bueno, viste, me Y- anduve comiendo. Me anduve comiendo números. Eh, bueno, Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo Ujú. abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. ¿Mm? Entonces, profesan, dicen, no hay que guiarse tanto por lo que dicen, sino que hay que ver lo que hacen, porque muchos dicen. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y para terminar esta parte, Lucas 6:46 puedes buscar, Tomás, y vos buscas Romano 2:21. A ver, si no me equivoqué. Romano 21. Bueno, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mm. ¿Por qué me Muy llaman bueno. Señor, Señor? Señores, cuando la Biblia dice Señor, alguien que señorea es alguien que se le hace caso. Cuando uno dice a alguien Señor, es un Señor, es como una autoridad. Pero ¿de qué sirve que le digamos a Señor Jesús si hacemos lo que nosotros se nos da la gana y no hacemos lo que Él quiere que hagamos? Bueno, ¿y el otro? Me dijiste Romanos 2, 2:21, a ver. 2:21. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ujú. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Claro, hay una inconsecuencia acá, ¿no? Una vez se dice, no hay que hacer esto, pero eh, uno hace todo lo contrario. Entonces muchas veces eso pasa muchas veces, ¿no? Los padres que le dicen a los hijos, no, vos no tenés que hacer tal cosa, y resulta que vos haces, y tu hijo ve, Ujú, ¿viste? ¿Y cómo es? Vos decís una cosa, pero haces otra cosa, ¿no? ujú, No, Dios no podemos ser inconsecuentes en nuestra vida. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda. Y no dar un doble mensaje, como decir, ¿no? Porque eso no es de Dios. Así que ahí lo dejo. ujú. Excelente, muy buenos versículos, muy precisos. Y tú, Omar, que tiene esa frase. Eh, bueno, yo primero quiero decir que el que dice yo he llegado a conocerle, eh, como es, bueno, primero que tenemos un encuentro con Jesús, pero después conocerle nos va a llevar toda la vida. Conocerle porque uno desea más, conocerle y más, más, Mm, y bueno, pero eso quería aclararle, ¿no? Que nunca va a haber un momento que decimos, he tenido un encuentro, pero a conocer a Jesús nos va a llevar toda la vida. Eh, no porque no pudiéramos, sino también por nuestra humanidad, por lo profundo que es Dios, ¿no es cierto? mm, También. Y, y también pues acá parece como hay como un orgullo, ¿no es cierto? Como una autogloria que se pone que yo conozco porque Juan cuando escribió esta carta también habían
los sabios, esto también es los Gnosticismo. gnosticismos, que bueno, entonces él había como una arrogancia intelectual, ¿no? Ujú. Entonces eso él lo desecha, ¿no? Y yo tengo también, como dio la Caro, el Tito había dado, también me llevaba a Tito, que eran ahí una Claro. descripción de los falsos profetas, falsos apóstoles, Ujú. y también me llevó a Tito, y me llevó también acá donde estamos, primera Juan 3:6, Ujú. todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Eh? Y me lleva también a Juan, a Juan 4:7-8. ¿Eh? Dice primera, estamos, ¿no? Sí. Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ah, Ese tengo yo. Eh, y una cosa que decía también con esto bueno, un poco lo que decía Caro de guardar los mandamientos, que para los que nos están escuchando, que Jesús lo dijo también, y que la ley se resume en esto: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley, en eso está todo, todo. Entonces, si vos haces estas dos cosas, vas a poder hacer todas las otras, ¿no es cierto? Amar a Dios y amar al prójimo. Eso es la base de los mandamientos, como quien dice. O sea que eso es lo que tenía yo. muy bien. Muy bien, muy buen complemento saber que empezamos un caminar de conocer a Dios y conocerlo, Amén. conocerlo Sí, cada sí. día más. Está muy bien ese punto. Pero la evidencia es esa, que se guarden los mandamientos. Claro. Ujú. Y la otra frase es, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a ver qué ha encontrado Carolina de ese tema. Bueno, ahí es como que vuelve a repetir un poco, ¿no? De Juan. Es como que por algo él lo repite, ¿no? Para que les quede claro, ¿no? Porque como decía Omar, recordemos que estaba entrando estaba el gnosticismo en esta comunidad, de mucho conocimiento, que decían que conocían a Dios, porque el gnosticismo Ujú. no es que niega completamente la existencia de Dios, no, no son ateos, ¿no? Pero tienen un conocimiento deformado de Dios, ¿no? Y le agregan cosas, ¿no? Y no creen lo que está escrito acerca de Dios, ¿eh? Entonces él le decía, usted que dice, que conoce, que tiene tanto conocimiento, porque gnosticismo viene de gnosis, que es conocimiento, ¿no? Entonces, ustedes que dicen, no, pero si no hacen lo que Dios manda, porque ellos creían que con el cuerpo, recordemos, podían Ujú. hacer cualquier cosa, mientras que podían conectarse con su conocimiento, entonces es mentiroso. Y quería resaltar eso mucho, Juan se ve, porque lo repite, ¿no? Entonces yo busqué Santiago 3:10. ¿M? Si puedes buscar Omar, y vos podés buscar, Tomás, primera Juan 4:20, no sé si el que Omar leyó o no. No, yo soy de primera Juan 4, Ah, 7 no, y 8. no, bueno. Y yo voy a buscar Apocalipsis. Santiago, ¿cuánto? 3:10. 3:10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ah, bueno, ese me parece que era de la parte anterior que me quedó. Ah, Pero bueno, para complementar. O sea, claro, que no puede un hermano decir bendecir y maldecir. claro, bueno, tiene que ver todo también, No puede tampoco haber. es, Ujú. no puede haber dos cosas, o sea, si
No puede salir dos, dos cosas de nuestra vida, Sí. bendición, maldición. O sea, si decimos que somos una cosa, tiene que demostrar que somos, porque un árbol o da un fruto o da otro, no da dos frutos, ¿cierto? No No. puede dar dos frutos, ¿no? Bien, y el otro, primera Juan 4:20. Sí, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ah, Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? bueno, ahí hablando sobre el amar a los hermanos, ¿cierto? Y ahí dice, el que no ama dice, es mentiroso, como dice acá, que es un mentiroso la persona y la verdad no está en él, si no hace, si no hay fruto, y en este caso el fruto del amor a los hermanos. Y el Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces acá los nombra, ¿no? Porque hay mucha gente que minimiza la mentira. Y en este mundo la mentira no es tan grave. Es grave matar, es grave, ¿cierto? Robar, pero mentir, no, hay mentiras piadosas, como dice, hay mentiritas, ¿no? Pero la Biblia, ella habla muy fuerte en contra de los mentirosos, porque Satanás es padre de mentira, como habíamos estado estudiando, ¿cierto? Entonces no tenemos que minimizar la mentira, es decir, no, la mentira a veces la bajamos de nivel, ¿no? Realmente tenemos que vivir en la verdad, o sea, y vivir en la verdad no es simplemente no decir mentiras, sino que ser consecuente con lo que uno dice ser. Eso es vivir en la verdad. No es simplemente no decir mentiras, sino ser consecuente. Si uno dice que sigue a Cristo, demostrar que sigue a Cristo realmente, con sus obras, viviendo de acuerdo a lo que Dios nos manda, guardando sus mandamientos. Y si no lo hacemos, somos unos mentirosos. Y si somos unos mentirosos, no vamos a heredar el reino de Dios. Eso tenemos claro. Porque aquellos que creen que pueden estar bien con Dios y con el diablo, no se puede. O estamos con uno o estamos con el otro. O estamos en el camino de Dios o no lo estamos. No podemos estar una pata acá y una pata allá. Porque eso Dios lo domina. O como dice otro pasaje, frío o caliente. Tibio, no. Y hay muchas veces estamos en esa tibieza, donde no nos decidimos, parece, que tenemos ahí fe en Cristo, pero todavía seguimos queriendo vivir, ¿no? En las cosas de este mundo, no guardando los mandamientos de Dios, y guardamos algunas cosas y otras cosas, bueno, porque somos humanos, somos pecadores, y así le vamos llevando, ¿no? Entonces, es un llamado a realmente afirmar nuestros pasos, si decimos que creemos en Cristo, a realmente afirmar nuestros pasos en su camino, y a ser consecuente a nuestra fe en el Señor. Y a dejar de estar claudicando entre dos pensamientos, porque eso Dios no lo aprueba. Así que bueno, eso es lo que quería decir de eso. Muy bien, excelente. Y tú, Omar, ¿qué tiene de eso, del tal es mentiroso? Y, La verdad no está en él. viste que nosotros ya, Juan habla de los mentirosos ya. Por ejemplo, habla yo lo tengo acá, en 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y después también el 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora también está recalcando esto, que si no guardamos sus mandamientos y decimos que le conocemos, somos unos mentirosos. Vuelve a repetir. Vuelve a decir. O sea que
que para Juan, Juan estaba, era, o estaba la verdad o estaba la mentira. Era claro, Juan, y eso es lo que me enseña, que como decía Caro, dice, me acuerdo que pasaje, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Que la verdad que yo no sé cómo se debe sentir una persona que le gusta mentir, la verdad. Eh, no sé, pero como recordemos que Satanás es el padre de mentira. Y, y bueno, y si somos mentirosos, somos hijos del diablo. Somos hijos del diablo y no somos del Señor. Entonces en la iglesia, en los hermanos, no debe existir la mentira, debemos de ser verdaderos, francos, decir la verdad, también decirnos la verdad ante nosotros, ¿no es cierto? No con amor, por supuesto, ¿no? Porque dice, yo te amo, pero te da con un garrotazo, te da. Y dice, entonces decir al amor, dice, crezcamos, ¿no? Un amor hay que exaltarnos y bueno, decirlo lo que nos gusta y no nos gusta del hermano o de la hermana, ¿no? Ser francos y, y eso hace bien a la iglesia, ¿no? Eso hace bien a la iglesia. O sea que más que esto no puedo decir de este pedacito que nos queda. Muy bien, buen resumen. Bueno, yo rápidamente había puesto también Apocalipsis 21:8, que ya fue leído en Carolina, que no es conforme a Dios el mentiroso, está en toda la Biblia, no van a entrar al reino los mentirosos. Entonces, Dios abomina los labios mentirosos, también dice, creo que en los proverbios. Entonces, no podemos estar siendo mentirosos delante de Dios. Y una cosa es esa, mucha gente que dice que conoce a Dios, que va a las iglesias, que son cristianas y no guardan los mandamientos y viven como les da la gana. Entonces son unos mentirosos al final, porque no están conociendo a Dios, porque no están guardando los mandamientos. Entonces, no crean que esto de la mentira y los mentirosos nada más va a ser de los impíos, de los ateos. Los mismos cristianos están cayendo actualmente en esa categoría de ser mentirosos, porque están profesando conocer a Dios y no lo conocen porque no guardan sus mandamientos. No quieren escudriñar la palabra, no quieren conocer a Dios. Estar en la verdad es contrario a todo lo que se opone a Dios. Si yo estoy en la verdad, yo tengo que oponerme a todo lo malo, toda la mentira, toda la maldad, todo lo que no agrade a Dios. Entonces eso es estar en la verdad, estar en Él mismo, que Cristo es la verdad. Y como pasaje final puse aquí Daniel 9:13 para leerlo de un pronto, de que se acabe el tiempo. Que Daniel dice algo muy, muy bueno aquí. Daniel 9:13. Él dice aquí, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Para entender la verdad de Dios hay que apartarse de la maldad. Para estar dentro de Dios y de la verdad hay que apartarse de la maldad y de la mentira, que es un tipo de maldad. Así que esa es la exhortación, que podamos estar libres de todo engaño y toda maldad para estar en la verdad. Se acabó el tiempo. No, bueno. No, lo que pasa es que está mal de que entré, quedó así mal. Pero no, todavía no. Pero bueno, está bien, igualmente ya estamos en tiempo, no, si no se va a hacer muy largo. Así que bueno, muy bueno. Realmente en dos pasajes lo que hemos sacado, ¿no? Obviamente, nomás quería decir que cuando él estaba diciendo algo me vino a la mente. El mundo odia la verdad, no le gusta la verdad. Bueno, acá estamos. Nos cortó ahí. No, que decía que el mundo odia, ¿cierto? La verdad, no quiere escuchar la verdad. La verdad muchas veces duele también, eso es verdad. Y decía que también es verdad que tenemos que ser sinceros, pero hay veces, no eso necesariamente que uno siempre tiene que estar diciendo cada cosita que uno ve en las personas, ¿cierto? Hay que ser un poco tolerantes y pacientes y no estar tampoco, ¿cierto?
Pero sí que tenemos que decir la verdad, ¿eh? Decir la verdad, aunque duela, aunque no le guste, que es un amor, ¿m? Pero hay que decirla. ¿M? Eso es lo que quería decir, porque me vino a la mente, ¿no? Y ser sincero, obviamente, siempre hay que ser sincero, eso también es parte de ser verdaderos, ¿no? La sinceridad. ¿M? Pero bueno, tampoco tenemos que irnos a tal extremo porque a veces podemos dañar, ¿cierto? A las personas innecesariamente por cuestiones que no tienen sentido, ¿cierto? Tampoco ser tan puntilloso, ¿no? Con ciertas cosas, ¿no? ¿Eh? Así que bueno, hermanos, gracias y paz. ¿Eh? Gracias y Vamos paz. a cortar la grabación, espero que sea de edificación este estudio. ¿Mm? Amén. Sin paz. Bueno, ahora vamos. Bueno, acá estamos. Nos cortó ahí. No, que decía que el mundo odia, ¿cierto? La verdad, no quiere escuchar la verdad. La verdad muchas veces duele también, eso es verdad. Y decía que también es verdad que tenemos que ser sinceros, pero hay veces, no eso necesariamente que uno siempre tiene que estar diciendo cada cosita que uno ve en las personas, ¿cierto? Hay que ser un poco tolerantes y pacientes y no estar tampoco, ¿cierto? Pero sí que tenemos que decir la verdad, ¿eh? Decir la verdad, aunque duela, aunque no le guste, que es un amor, ¿m? Pero hay que decirla. ¿M? Eso es lo que quería decir, porque me vino a la mente, ¿no? Y ser sincero, obviamente, siempre hay que ser sincero, eso también es parte de ser verdaderos, ¿no? La sinceridad. ¿M? Pero bueno, tampoco tenemos que irnos a tal extremo porque a veces podemos dañar, ¿cierto? A las personas innecesariamente por cuestiones que no tienen sentido, ¿cierto? Tampoco ser tan puntilloso, ¿no? Con ciertas cosas, ¿no? ¿Eh? Así que bueno, hermanos, gracias y paz. ¿Eh? Gracias y Vamos paz. a cortar la grabación, espero que sea de edificación este estudio. ¿Mm? Amén. Sin paz. Bueno, ahora